Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. En 1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos inmortales que capturaron la imaginación de sus días. Alicia en el País de las Maravillas, El libro de la selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron. Y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan, como parte del grupo Springer Nature. Creí que valdría la pena plantar una semilla. Si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos. Daniel Macmillan, 1843. Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. La maestra Paola Ramírez Martinel. Es licenciada en Pedagogía por la UNAM y maestra en Lingüística Aplicada también por la UNAM. También es profesora de inglés y diplomada en el trastorno de habla y lenguaje por la Universidad de las Américas, Ciudad de México, y en terapia infantil por el Instituto Mexicano de Psicología Integral. Se ha desempeñado como docente en educación básica y fue asesora técnica en escuelas de tiempo completo y jornada ampliada durante la fase de implementación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Actualmente es auxiliar de investigación de la doctora Emilia Ferreiro en el Departamento de Investigaciones Educativas Investap y forma parte del equipo de consultores académicos en Ediciones Castillo y Macmillan Profesional. Le damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta sesión de trabajo que espero disfruten mucho. Vamos a trabajar de un tema que particularmente me apasiona mucho y que es justo la planeación. Seguramente a todos tenemos esta doble sensación con la planeación. Un deseo por querer improvisar, por querer mejorar, por querer incluir diversos aspectos en nuestras clases, pero al mismo tiempo una dificultad de tipo mucho más presionado por nuestros jefes, por nuestros directores, más de tipo institucional, que a lo mejor nos hace sentir un poquito con esta sensación de que es un tema complicado abordar el de la planeación. Pero vamos a tratar de hacer que esta sesión sea muy rica con sus aportaciones, con las aportaciones que yo tengo para ustedes y que podamos abrir un diálogo de discusión en línea y bueno, podamos todos compartir nuestras ideas, nuestras sugerencias y nuestros saberes claros sobre este fascinante tema. Entonces vamos a trabajar esta sesión siguiendo estos propósitos que a continuación vamos a dar lectura. El primero de nuestros propósitos será que ustedes participantes se apropien del conocimiento del marco teórico de la planificación y la secuencia didáctica, teniendo como base los documentos oficiales que se integran tanto por parte de la Dirección General de Bachillerato como de la Escuela Nacional Preparatoria. También tendremos una posibilidad para reflexionar sobre los elementos y recursos que se deben o se han de considerar durante un proceso de planificación y vamos a identificar cuáles son las aportaciones que le ofrece la planificación a nuestro desempeño, a nuestro trabajo dentro del aula con nuestros estudiantes en el día a día.
Estos serán nuestros propósitos y nuestra sesión estará estructurada de la siguiente manera. Primero vamos a trabajar un poco con respecto a las reflexiones sobre planeación. ¿Qué es planear? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cuál es la diferencia entre planeación y planificación? ¿Qué es lo que sabemos sobre esta gran idea y sobre este ámbito en el que nosotros tenemos que desempeñarnos constantemente? Nuestro siguiente momento será para abordar cuestiones mucho más teóricas relacionadas con lo que nos dice la Dirección General de Bachillerato, lo que nos dice la Escuela Nacional Preparatoria, lo que la teoría nos dice al respecto de cómo se han de diseñar y qué hay que tomar en cuenta durante la planeación de una secuencia didáctica. Y tenemos, por otro lado, un último momento en el que vamos a trabajar un poco al respecto de nuestras consideraciones, qué tenemos que tomar en cuenta para nosotros efectuar una clase que tenga todos los materiales, el tiempo y todos los recursos necesarios para poder trabajar con nuestros alumnos de manera mucho más efectiva. Entonces vamos a abordar nuestra sesión de esta manera. Vamos a iniciar entonces con esta parte un poco reflexiva, que yo esperaría que fuera muy reflexiva por parte de ustedes y sus aportaciones, relacionada con justo qué es la planeación. Iniciemos directamente con lo que nos comparte una profesora, directamente así a partir de un diálogo como el que estamos teniendo nosotros con ustedes en este momento, y la profesora nos habla sobre sus nociones relacionadas con la planificación. Y nos dice, al momento de enfrentar una situación concreta de enseñanza, afloran las ideas, deseos y expectativas de lo que pretendemos enseñar. Poseemos ideas, esquemas que no siempre guardan una lógica. Y es decir, armamos algún tipo de plano o programa que orienta y ordenará nuestra tarea en el aula. Y efectivamente, cuando tenemos que dar alguna temática, cuando tenemos que orientarnos hacia el desarrollo de algún aprendizaje esperado o de alguna competencia, se nos vienen a la cabeza muchísimas ideas. Y no solo hablando en términos de educación. Si deseamos pensar en comprar un auto, nos vienen muchas ideas y muchas alternativas sobre cómo vamos a lograr esa compra. O cuando vamos a ir de vacaciones, tenemos muchas ideas sobre cómo vamos a realizar este viaje, hacia dónde vamos a ir, cómo nos vamos a ir. Y justamente esa tarea que nos vamos tomando poco a poco para llegar a esa meta, pues es la que va estructurando justamente toda esta noción sobre la planeación. Entonces, bueno, a mí me gustaría que en el chat, para iniciar con un momento inicial de discusión, recuerden que voy a pedir constantemente que nos apoyen con algunos comentarios, me compartan en una palabra, a lo mejor dos por ahí, si nos cuesta un poco trabajo esa cuestión de la síntesis, que compartan en una palabra o en dos palabras para ustedes cuál es el sentido de la planificación. La profesora que aquí les muestro nos comparte una idea bastante amplia, pero me gustaría que nos compartieran cuál es este sentido que ustedes le dan a la planificación. Vamos compartiendo, vamos pensándolo, Emilia nos dice que orden, perfectamente orden, en ese sentido no relacionado con lo físico, sino más bien, y lo físico pensando en recursos pudiera relacionarse, pero más bien me imagino que lo estamos asociando a estructura. Tenemos organización, por acá nos dice Gabriela, Manuel Villegas nos dice rediseño, interesante esa aportación. Tenemos también organización, innovación que nos comparte José Francisco. María Luisa nos dice alcanzar un objetivo. Jessica Ortega nos dice estructura sobre el tema que estoy tratando en clase. Cristina nos habla de un plan o un diseño de trabajo. Y Rebeca nos habla de estructura justamente. Karen nos habla sobre que es una parte de un cronograma de trabajo, muy bien, de investigación, por ejemplo, pensando en otro enfoque, lo redirecciona. Un ordenamiento de metas, nos dice María Guadalupe. Jerarquización de ideas, tenemos por parte de Clara. Diseñar un plan. Creatividad, nos dice Edna perfectamente bien. Innovación, ideas. Tenemos una gran variedad de nociones relacionadas con esta idea de la planeación y vamos a ir recuperando todo esto que ustedes nos dicen, que todo
todo está completamente relacionado. No podría distinguir a una de estas como la esencial o la que hubiese ocupado o que tuviera que ocupar un espectro más amplio, sino que todas están imbricadas una con otra para justamente generar toda una noción relacionada con la planeación. Por acá me dicen que no me escuchan muy bien. A ver, ¿qué tal si me lo pongo así? Ustedes me dicen. A lo mejor no me ven la boca, pero bueno, eso es lo de menos. Mientras ustedes me escuchen, perfecto. A ver, si me ayudan a compartiendo, si me escuchan ahora, se los agradeceré muchísimo. Vamos a ver, a lo mejor si en caso de que algunos están teniendo alguna dificultad de audio, hay que ajustar a lo mejor un poquito el volumen de sus equipos. De momento voy a hablar así, con el micrófono muy pegadito, para que ustedes puedan escucharme lo mejor que se pueda. Muy bien, súbanle todo el volumen a sus computadoras, súbanle todo el volumen a sus computadoras para que nos escuchemos muy bien. Se escucha bien, nos dice por acá Lorena, es cuestión de que suban el volumen en sus dispositivos. Entonces, si tenemos por ahí dos o tres personitas que están escuchando bien, quizá es una cuestión del equipo. Entonces, súbanle todo lo que puedan su volumen al equipo y vamos a dar continuidad. Me lo pego mucho. Bien, vamos a continuar entonces con justamente esta cuestión reflexiva relacionada con el sentido que le damos a la planeación. Y vamos a enfocarnos con lo que ocurre dentro del salón de clases. Vamos a pensar un poco que todos ustedes que están afuera escuchándonos en este momento, y no solo ustedes, sino todos los profesores de nivel medio superior que se enfrentan ante un grupo, y si nos vamos más lejos, profesores desde nivel de preescolar, se enfrentan ante cuestiones en el día a día con sus estudiantes. En primer lugar, tenemos expectativas tanto por parte de sus estudiantes como por parte de nosotros docentes hacia el tema, hacia el tipo de clase, con respecto a qué compañeros estamos, hacia lo que ocurre en el día a día, hacia una particularidad específica de lo que ven en nosotros, de lo que nosotros vemos en nuestros estudiantes. Estamos relacionados constantemente con expectativas, con percepciones. Los chicos ya tienen percepciones sobre un tema, pero no nos vamos a quedar en esta sesión trabajando lo que tenga que ver con el contenido, sino que vamos a pensar un poco más allá y vamos a tratar de poner al estudiante en nuestra idea principal, en nuestra pantalla, en nuestra fila principal, la analogía que ustedes gusten, justamente para tratar de enfocarnos en que para ellos es para quienes estamos planeando. Para nosotros, en un sentido, como lo comentaban hace un momento, mucho más organizacional, mucho más estructurado, pero es justamente uno de nuestros objetivos, es acercar lo que nosotros pretendemos a nuestros estudiantes. Entonces pensemos que en nuestro salón existen muchísimas percepciones justo con respecto a una cantidad de factores inmensa. Tenemos distracciones, por supuesto. Los celulares, simplemente el que a lo mejor no sabemos si va a sonar una alerta sísmica, no sabemos si la forma en la que están sentados nuestros estudiantes influye. Hay una cantidad de distracciones que puede influir enormemente en nuestras ideas, en la forma en la que queremos tratar de compartir nuestro conocimiento y tratar de vincularlo con el de los estudiantes. Entonces, este tipo de particularidades también hay que considerarlas justamente en nuestro trabajo de organización. Tenemos por otra parte también sensaciones, y no solo sensaciones de, como pensábamos, un poco orientadas a las expectativas, sino más bien incluso relacionadas con el ambiente. Qué tan caluroso, qué tan frío es el salón, cómo huele el salón. Todos estos elementos que se pueden convertir en distractores o bien los podemos considerar para entonces nosotros tomar decisiones a la hora de intervenir. Tenemos por otro lado contenidos, que finalmente es lo que hemos de seguir de acuerdo a nuestros planes, a nuestros programas de estudio, y que sin duda serán ese eje rector para que nosotros tomemos estas otras decisiones, tomando en cuenta lo que mencionamos. Tenemos historias de vida. Cada uno de nuestros estudiantes piensa, siente, vive un momento diferente, y nosotros igualmente. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad un poco más fuerte que la que tienen los estudiantes.
Nosotros tenemos que ser esta base sobre la cual podamos darles esta orientación a los estudiantes, este apoyo, ser elementos en los que ellos se puedan sentir confiados y considerados para que puedan vincularse dentro de la clase. Entonces, en ese sentido, tenemos que vincular nuestra historia de vida con la de nuestros estudiantes. Y un poco, quizá es una situación que a mí en lo particular me marcó muchísimo en mis primeros años de docencia. Justo cuando me estaba preparando en cuestiones de práctica, algún profesor me dijo, al entrar al salón de clase, tú entras convertida en una persona y buena parte de las cosas que te aquejan, de tus problemáticas, se tienen que quedar lo más cercano posible del exterior, para que no influyan de esta manera en lo que nosotros proyectamos en los estudiantes. Pero esto no se lo podemos pedir a nuestros estudiantes. Nosotros hacemos esta labor, pero en el caso de nuestros estudiantes hay cosas contra las que no podemos pedirles que las dejen de lado. Por lo tanto, hay que incorporarlas precisamente a lo que nosotros tenemos planeado. Existen presiones por parte de la dirección, a lo mejor por parte de un sistema mayor que nos exige cierto nivel de entrega, fechas, calendarización, justo en relación con lo que nosotros entregamos, lo que hacemos y lo que evaluamos. Tenemos también nociones sobre contenidos y sobre todo esto que hemos comentado. Tenemos expectativas que ya salió por acá, ya la habíamos comentado antes, y con respecto a todo esto, tenemos lo que nos da toda esta gama de visiones y de consideraciones es justamente un mar de posibilidades. No siempre se trata de que nosotros pensemos en realizar las mismas intervenciones. Pareciera que a veces se nos acaba un poco esta creatividad de la que ustedes hablaban y no es tanto un nivel de creatividad, sino es justamente ese nivel de apropiación y de consideración de todos estos factores. Si nosotros los vamos vinculando con nuestra labor diaria, por supuesto que tendremos más posibilidades para trabajar con nuestros estudiantes. Vamos entonces ahora, les voy a pedir que nos compartan qué es lo que ustedes consideran, es justamente un poco pensándole en este sentido de lo obvio, de lo que es evidente, pero creo que a veces plasmarlo, creo que a veces dejarlo por escrito, justamente nos permite hacer conciencia de cómo es que lo estamos notando. Entonces me gustaría que en el chat me dijeran si esto que hacemos, esto de lo que les acabo de comentar, lo ignoramos, lo censuramos y lo consideramos, o lo consideramos. Y yo esperando que la respuesta de todos sea lo consideramos, que me dijeran brevemente cómo lo consideramos. No tendré oportunidad quizá de leer las participaciones de todos, pero me gustaría que se quedaran reflejadas justamente en este chat para que nosotros podamos retomarlas y así como este comentario inicial de la profesora que les compartí, bueno, pues que entonces algunos de sus comentarios pudieran ser retomados por nosotros para poder discutir más sobre estos momentos que parecieran obvios, que parecieran muy evidentes con relación a nuestro trabajo. Entonces, pensando en que lo consideramos, ¿cómo lo consideramos? Y entonces César nos dice que hay que considerar los aspectos que puedan aprovecharse y tomar la experiencia de los hechos. ¿Bien? Pensando justamente en que conocemos al grupo, ¿verdad? La experiencia nos habla de un conocimiento. Y si no es conocimiento, porque a lo mejor estamos en este principio de ciclo escolar y no estamos refiriendo a un grupo en particular, pues entonces pensarlo en nuestra propia experiencia como estudiantes, quizás si somos docentes que estamos iniciando nuestra carrera profesional, o bien como profesores, si es que ya tenemos una experiencia bastante amplia. Nos dice Karen que lo que considera es para trabajar, lo considero para trabajar las áreas de oportunidad. Y todos tenemos áreas de oportunidad. Ojalá efectivamente todos pudiéramos ver que tanto nosotros, profesores, como nuestros alumnos tienen una cantidad de áreas de oportunidad y entonces a partir de ellas tomar en cuenta. María nos dice, lo considero, ya que son personas con historias diferentes y vivencias diferentes y tratar de comunicarlos lo mejor posible. Por supuesto, a veces vale más la pena dedicar unos minutos al inicio de nuestra sesión para trabajar una cuestión que ya vemos
vemos plasmada en el caso de la educación media superior, del caso de Dirección General de Bachillerato, con esta incorporación de habilidades socioemocionales, abrir un espacio para, y que en el caso de los profesores de la UNAM siempre ha estado presente y siempre debe estar presente esta formación de tipo humanista, y de un tipo humanista en el que realmente se considera al estudiante con habilidades, con aptitudes, y que puede potencializar y puede desarrollar pensando en la formación profesional futura. Luis Enrique nos dice que se consideran todos estos aspectos, y es importante que desde el inicio de clase se tenga una ficha informativa del alumno, su estilo y ritmo de aprendizaje. Perfecto, Luis Enrique. Esa es una consideración que todos los profesores deberíamos de tomar en cuenta. Rosa Isela nos dice que considerar las habilidades y actitudes de los alumnos para saber cómo llegar al objetivo, y todos los alumnos aprenden de formas diferentes. Y bueno, hay que partir de una forma integral, de considerarlos de manera integral. Tenemos por acá que nos dice Rebeca que bueno, hay que considerar justo experiencias, habilidades, elementos, y Otoniel nos dice lo considero, ya que siempre tenemos presente que estamos tratando con personas y con situaciones diversas. Y esto habría que pensarlo no solamente para profesores de asignaturas de tipo social o de tipo humanista, sino que también para los profesores que trabajan ciencias duras, que trabajan conocimientos mucho más sólidos a nivel de estructura y de pensamiento, de complejidad, pues este tipo de profesores también lo tienen que considerar. Y a lo mejor la consideración va a ser distinta, a lo mejor vamos a hacerlo dependiendo del tipo de inicio, arranque que le damos a la sesión. Pero finalmente esto aplica para cualquiera de los profesores que integran este nivel. Nos dice por acá Esteban, nos dice que se considera para la aplicación de estrategias de clase. Vamos a dar algunas en unos momentos justamente relacionadas con el inicio de una sesión. Vamos a continuar, les repito que sus comentarios se van a quedar en el chat guardados para posteriormente que los podamos releer y tomar en cuenta por parte de nosotros, Grupo Macmillan. Vamos a continuar con respecto a justo cómo lo consideramos. Todo esto que ustedes nos han compartido tiene que ver y está relacionado con la planificación. ¿Y cómo es entonces que hacemos este trabajo con la planificación? Sí, claro, lo consideramos. Todo esto lo vamos acompañando, lo vamos construyendo. Estos elementos que nos han aportado los vamos reutilizando para poder ir conformando este proceso del que estamos hablando. Pero en ese sentido hay que pensar qué es la planificación, para quién es la planificación, cómo es la planificación y cómo se realiza la planificación. Si nosotros tratamos de establecer una noción muy general y muy particular, no siempre vamos a tener la cita en la mente pensando en algún teórico que nos pueda dar una definición precisa. Lo tengo que conceptualizar yo y me lo tengo que problematizar yo. Para mí, ¿qué es la planificación? ¿Cómo se constituye? ¿Para quién la estoy planeando? ¿Para mi director? ¿La estoy planeando para mí? ¿La estoy planeando para mis alumnos? ¿Cómo es y cómo la considero? Debido a que como otros temas, si nos ponemos a pensar a lo mejor en términos o nociones relacionadas con qué es la educación, o si nos vamos más abstractos a qué es el amor, son nociones realmente abstractas, son nociones complicadas de definir de manera precisa y de manera instantánea. De manera que únicamente les voy a pedir que respondan una de estas preguntas. Le voy a pedir a los participantes cuyo nombre de pila inicia con la letra A o la letra E, de la letra A a la letra F, me ayuden contestando qué es la planificación. Los participantes cuyo nombre es de la letra G a la letra L, me apoyen contestando la pregunta ¿para quién es la planificación? Y traten de no dejarlo en para mis estudiantes. Traten de ponerle un poco más de carne a esa respuesta diciendo ¿por qué para mis estudiantes? ¿Cómo creo yo o por qué considero que para mis estudiantes? Los participantes cuyos nombres estén entre la letra M y la letra Q, les voy a pedir que me apoyen compartiendo y respondiendo la pregunta ¿cómo es?
Y ¿cómo es? Y la última pregunta nos la van a apoyar los participantes cuyos nombres están entre la letra R y la letra Z. ¿Cuándo se realiza? ¿Ok? Entonces, vamos a tratar, repito que esto es un diálogo en el que ustedes me escuchan y yo los leo a través de sus escrituras, a través de sus reflexiones, y nos vamos comunicando, nos vamos entendiendo para que justo logremos enganchar en el momento de una planeación, del establecimiento de una secuencia didáctica, que será justamente ese meollo que nos permita vernos reflejados en nuestros estudiantes. Voy a iniciar con el comentario de César Arroyo, que nos dice que la planeación es un mapa didáctico que nos guía a través del avance del curso. Es también un marco referencial que puede ayudarnos a motivar a los estudiantes a ser proactivos en los temas. Excelente respuesta por parte de César. Y creo que esa parte mapa didáctico es justamente eso, didáctica. Esa expresión que estás utilizando, César, justamente permite hacer referencia a eso, a que la planeación traza justamente ese mapa del que haces analogía. Tenemos a José Francisco que nos dice: es un proceso sistematizado por medio del cual se generan detalladamente las estrategias, contenidos y evidencias por medio de las cuales se van a generar aprendizajes significativos en los alumnos y permite evaluar su progreso académico. Están saliendo temas bastante interesantes. Por una parte, César nos habla sobre el mapa didáctico y por otro lado, José Francisco nos dice, hace referencia justamente a esta cuestión teórica del aprendizaje significativo, ¿verdad? A esta apropiación completamente completa de un proceso, de un contenido, a este uso real de los contenidos y los conocimientos. Tenemos a Karen que nos dice que la planificación es para el docente, ya que es un cronograma de trabajo para tener una línea y un objetivo establecido. Perfecto, perfecto, es una de las visiones que podemos tener y es perfecta, es para el docente. Tenemos por acá a Mario, que nos dice que es una evidencia que estamos tomando en cuenta, estamos tomando en cuenta el temario y sus competencias, y con la finalidad de llevar el nuevo conocimiento dentro del aula y, bueno, a través del aprendizaje significativo. Nuevamente sale el aprendizaje significativo. Esta noción que tenemos ya bastante internalizada y que eso es bastante bueno, porque entonces quiere decir que si lo estamos utilizando, si lo estamos pronunciando, es porque lo hemos considerado justamente en nuestra práctica. Manuel nos dice que es una estructura que nos relaciona con los temas, los tiempos, las actividades didácticas, las competencias que los estudiantes han de desarrollar, evaluándolos mediante algún producto de aprendizaje que sea significativo. Perfecto. Ya estamos entrando también, además de esta cuestión de significatividad, estamos entrando en esta parte de autenticidad. Nos estás mencionando los productos, que es una forma de trabajar de manera auténtica, de trabajar de manera situada justamente la transmisión y el trabajo relacionado con contenidos. Tenemos por otro lado a Esteban, que nos dice que es un proceso por medio del cual se organiza mediante un método, la estructura de una sesión por medio de un inicio, un desarrollo y cierre. Perfecto, muy bien. Están construyendo justamente ustedes estas nociones relacionadas. Y voy a leer el último comentario, no por eso dejen de compartirnos qué es lo que piensan al respecto de su respuesta. María Cristina nos dice que ¿cómo es? La planificación es la forma de distribuir contenidos de un programa establecido por la institución correspondiente, y es cómo manejar este programa con los alumnos, considerando su contexto y ambiente de trabajo. Es desarrollar sus conocimientos y habilidades dentro del aula para obtener un aprendizaje significativo. Perfecto. Entonces, pensando justo, ustedes ya están construyendo esta noción con respecto a cómo es, qué es la planificación. Entonces, vamos a justo continuar un poco con una situación que ha sido y que es bastante digna de conversación. Entonces, vamos a hablar un poco sobre justo este término y dos términos que de pronto incluso nos juegan a veces a nosotros mismos como docentes un truco por ahí y los usamos de manera indistinta. Tenemos por acá, por ejemplo,
estas dos nociones, estas dos palabras, estas dos acciones, como ustedes quieran considerar o como las quieran ver, quizá como procesos, pero tenemos estas dos palabras que aparecen aquí en la diapositiva. Tenemos planear por una parte y tenemos planificar por la otra. Estas dos palabras pareciera que las usamos de manera indistinta y las usamos porque me incluyo efectivamente. De pronto, muchas veces las condiciones de uso, la frecuencia en la que las escuchamos, nos contamina y nos hace dudar o utilizarlas indistintamente. Sin embargo, estas dos ideas tienen particularidades y estas particularidades habría que pensar justamente cuáles son estas particularidades. Entonces, me gustaría que pensáramos un poco en cuál es la diferencia entre planear y planificar. Vamos a pensar un poquito en por qué habrá dos palabras que efectivamente nos están haciendo referencia a planear y planificar. Si existen es porque son distintas. Y si existe es porque hay alguna variación, al menos pequeña, a lo mejor sutil, en el significado de estas dos palabras. Entonces, ¿cuál se les ocurre que sea esta diferencia? Ahorita lo vamos a platicar un poquito, pero me gustaría justamente ver sus nociones, sus ideas, sus hipótesis un poquito por ahí, o sus conocimientos firmes al respecto de estos dos conceptos, de estas dos ideas. Para empezar, ¿cuál es ese sustantivo, esa clasificador, esa etiqueta que le damos de manera inicial? Entonces, vamos a pensar un poquito en cuáles son esas dos ideas de planear y de planificar. Bien, ¿ya lo pensaron? ¿Ya lo tienen en mente? Entonces, compártanmelo. Si ya lo tienen en mente, aunque sean 2 personas, 3 personas las que me lo puedan compartir, porque efectivamente a lo mejor esa sutileza es tan corta que de pronto pareciera complicado. También se vale buscar en Google y ver qué es cada una, también se vale. Entonces, ustedes busquen los recursos para más o menos pensar. Y nos dice José Francisco que planear es algo espontáneo y planificar es con detalle. Bien, ok, vamos perfilando por ahí esta distinción entre una idea y otra. Espontánea, me gusta eso de espontáneo. Y tenemos planificar con detalle. Creo que hay bastante precisión por ahí en las ideas de José Francisco. Mario nos dice que justo planificar va en un sentido mucho más detallado. Y Karen nos dice que considera que planear está relacionado con la metodología y planificar es la acción. Ok, nos seguimos perfilando justamente en esta distinción. Tenemos a Gabriela que dice planear es hacer referencia al futuro que deseo hacer y planificar considera acciones pasadas para definir eventos futuros. Ok, entonces nos estamos situando, lo estamos relacionando con temporalidad. Ok. Tenemos a Camelina que nos dice, planear es lo que se quiere hacer y planificar es la serie paso a paso de procesos al seguir para lograrlo, ¿ok? Seguimos perfilando. Elaborar, nos dice María Guadalupe, o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad. Tenemos acá a María Luisa que nos dice que planificación son los pasos y planear es la idea general. Bien, vamos a revisar un poco, vamos a ser un poquito puristas, vamos a irnos directamente a una definición dada por la Real Academia para pensar justamente en cómo se maneja estos términos en cuestiones del uso del español. Y sabemos que justo la Real Academia se maneja por cuestión de uso y de frecuencias en contexto en el que se encuentran estas palabras, además de las propias etimologías y las propias relaciones y evoluciones de la palabra. Entonces vamos a pensar que tenemos a planear. Vamos a ver justo primero esta noción, planear, y tenemos que, nos dice que es un verbo transitivo, y nos dice que trazar o formar el plan de una obra, ¿ok? Tenemos que también es hacer planes o proyectos, como lo mencionaba por ahí. También tenemos algunos profesores que a veces planean, que justamente hace referencia a esta tercera acepción,
de planear con esta sensación de volar o de caer en ese sentido, ¿no? Como de planeo. Vamos a pensar justo en estas dos primeras acepciones para contrastar justamente con la siguiente noción, que es la de planificar. Y si vemos, tenemos una primera acepción muy parecida a la de planear. Tenemos trazar los planos para la ejecución de una obra. Por ahí está esa palabra clave que nos dice un poquito más sobre esta palabra, que es ejecución. Por ahí lo mencionó alguno de ustedes. Tenemos hacer plan o proyecto de una acción. Entonces, ya como también esta palabra clave que nos habla de acción. Entonces, va precisando un poco como lo comentaban, esta relación con respecto a lo detallado. ¿Ok? Y tenemos por otra parte esta otra noción, que es la noción de planificación. Y que es esa acción o efecto de planificar, y que nos dice en su segunda acepción, que es un plan general, metódicamente organizado, y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. Vamos a pensar un poquito en qué es a lo que se refiere cada uno. Si pensamos en estas palabras clave y tratamos de ver justo este significado de manera un poco más general y quisiéramos explicarlo a otros compañeros, podríamos ver que efectivamente planear hace referencia a esa reflexión sobre el propósito o a ese establecimiento de un propósito, como también lo comentaba, ¿no? Podemos planear ir de vacaciones, como decía hace un momento, podemos planear comprar un auto, podemos planear ir a comer con un amigo, y entonces tenemos esa reflexión sobre el propósito, viene a nuestra mente esa idea sobre algo que queremos ejecutar. En ese sentido vamos a considerar que planear está en esa noción que ustedes compartían, alguno de ustedes ya también compartía, esa idea, esa reflexión sobre el propósito, lo que sigue. También mencionaban una cuestión de temporalidad. Tenemos que planificar, más bien hace referencia a esa maquetación, si nos vemos en ese poner en marcha, en ese plasmar en el papel, lo que también comentaban, estos pasos, estos procesos, estos procedimientos más bien que vamos a seguir para poder trazar todo un programa, una idea, todo un esqueleto que efectivamente nos permita ejecutar eso que inicialmente planeamos. Y tenemos por otro lado la planificación, que justamente es ese proceso que por medio del cual vamos teniendo esta maquetación para llegar al propósito y entonces podamos tener un insumo. Entonces, esta planificación es una planificación que vamos realizando de manera constante, justo pensando en el logro de ese propósito que estemos buscando. Y entonces, en ese sentido, logramos justamente, por medio de estos tres elementos, de estas tres nociones, una articulación que nos permite tener como resultado un insumo, que sería justamente nuestra planeación. Entonces, tenemos entonces estos elementos que están vinculándose continuamente y no hacemos uno de manera aislada, sin pensar en el otro. Pensamos, por ahí puede devenir, si buscamos a lo mejor una explicación un poco más psicológica a esta confusión que tenemos constantemente al hablar y decir o hablar de planeación, planificación, bueno, se van vinculando justamente estas nociones a la hora que estamos orquestando nuestro plan maestro para trabajar con nuestros estudiantes. Pero bueno, estas definiciones que ustedes acaban de dar seguro son más bonitas, seguro son más significativas, pensando también en que el aprendizaje significativo salió en varias de sus intervenciones, pero hay que conocer cuáles son las ideas y las bases a partir de las cuales nos movemos en educación media superior. Tenemos que entonces que justamente por parte del nuevo currículo de educación media superior se da esta idea, este parrafito que me voy a permitir leerles, para que veamos, bueno, ellos cómo están conceptualizando, cómo nos lo están plasmando, porque al final es una forma en la que nosotros también terminamos de apropiarnos, y nos dicen en el documento del nuevo currículo:
nos dicen que las planeaciones didácticas son un recurso para organizar y jerarquizar las actividades a desarrollar para el logro de los aprendizajes esperados de una asignatura. Es decir, qué, para qué y cómo se va a enseñar y evaluar, considerando el tiempo y espacio, así como los recursos de apoyo para el aprendizaje. Sigo creyendo que las definiciones que ustedes dieron en esta charla, en este diálogo, en esta plática sobre planeación, no todos los días nos sentamos frente a alguien a hablar de planeación, así que aprovechemos este momento para hacerlo. Y vamos a ver esta otra que está pensada desde la mirada del profesor, justo pensando y retomando este comentario sobre el que nos decían que la planeación es para el profesor. Y no solo es para el profesor para darle dirección, sino para él mismo mantenerse en este aprendizaje a lo largo de la vida, en esta profesionalización constante. Y en ese sentido, también en el marco curricular común, este documento base sobre el cual se trabaja en educación media superior, nos dice que el objetivo de la profesionalización docente y directiva será fortalecer los conocimientos pedagógicos y disciplinarios de los docentes y apoyarlos en las prácticas de trabajo en aula y la enseñanza que involucra a los alumnos en su aprendizaje. La elaboración de una planeación didáctica acorde con el marco curricular común y con los intereses y necesidades de los jóvenes que priorice el desarrollo de habilidades metacognitivas y de aprendizaje autónomo en los educandos. Al tiempo que combine metodologías, herramientas didácticas y tecnologías. Entonces se van vinculando y se va haciendo cada vez una noción más grande. Es por eso que es tan complicado quizá de pronto acercarnos a esta cuestión de la planeación. Vamos entonces a pensar, bueno, también, ¿qué es entonces lo que hace referencia? Ustedes lo comentaron ya, un manejo eficiente de tiempo, este establecimiento de metas, una construcción de ambientes propicios para la colaboración, la definición de las responsabilidades docentes y de las responsabilidades de los estudiantes. Todo esto nos lo dicen desde la Dirección General de Bachillerato a través de sus documentos normativos. Entonces, si pensamos y consideramos esto de lo que ustedes nos han platicado, esto de lo que hemos estado leyendo, vemos que, bueno, a la planeación, ¿qué es lo que se logra cuando planeamos eficazmente? Pues de manera muy vaga, podríamos decir, o de manera muy general, dependiendo de dónde nos paremos y miremos. Podríamos decir que efectivamente lo que se logra es el aprendizaje, en términos muy, muy, muy generales. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta de ello? Y igualmente, en términos muy, muy, muy generales, sin considerar estas particularidades de cada caso, pues tenemos a la evaluación. La evaluación es justamente eso que nos permite dar cuenta de que nuestra planeación ha sido funcional y ha sido eficaz. En ese sentido decimos que estos tres elementos, planeación, aprendizaje y evaluación, no se separan en ningún momento. Evaluación entendida justamente como esa diversidad de instrumentos, esa diversidad de posibilidades que nos permiten poner en evidencia el propósito de eso que estoy trabajando con mis estudiantes, eso que quiero que estén desarrollando. Entonces estos elementos están vinculados de manera constante, no hay ningún momento en el que uno se separe del otro. Y en ese sentido lo vemos en uno de los principios pedagógicos, de los actuales principios pedagógicos que se trazan justo a partir de este nuevo modelo educativo, el principio número 8 particularmente, que nos dice que la evaluación como un proceso, hay que entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. Y pareciera cosa fácil, pero nos hemos dado cuenta que toda esa cantidad de elementos es justo lo que hace complicado pensar que van siempre de la mano. Normalmente disociamos e incluso tenemos una semana de evaluaciones y entonces nos estamos constantemente tratando de meter a cada cosita en su cajón, muy estructuralistas de manera casi siempre general, y no nos tratamos de enfocar en este cúmulo que conforman. Entonces, para eso, bueno, hay que ver a la evaluación como parte de la planeación y la evaluación siempre considerándola como un elemento y como parte de una secuencia didáctica. Esto justamente en el documento del marco curricular común y en relación con el nuevo modelo educativo
que justo hace referencia a qué es cómo nos debemos de mover como profesores. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto que ustedes ya nos han compartido. Me gustaría que pensando en esto que hemos trabajado sobre planear, sobre planificar, sobre planeación y sobre planificación, pues bueno, que pensando en estas particularidades, me dijeran cada uno de ustedes, así como lo hicieron hace un momento pensando en planear, en este proceso de planeación, me gustaría que lo asociaran y me dijeran algo que se les venga a la mente, pensando en planificación, en eso que veíamos como ese proceso constante. Y quisiera que eso que me pusieran sea lo que más les cuesta trabajo, lo que se les venga a la mente, pero que sea lo que más les cueste trabajo a la hora de sentarse a planear. Si es que tienen un formato de planeación, si es que tienen un cuadernito para planear, ¿qué es aquello en lo que de pronto se atoran? ¿Qué es eso que los hace de pronto decir qué pesado o que tengo que consultar? ¿Cuál es ese elemento que se les viene a la cabeza cuando piensan en planeación y que cuesta trabajo? Tenemos por acá estrategias didácticas, nos dice Rosa Isela. Orden, cronograma, esquema y mapa. Edna nos dice que es un proceso por el cual se usan herramientas que permiten al docente organizar el pensamiento y la acción, ordenar la tarea, estimular, el compartir. ¿Se me fue por acá? Ok. Ajá, seguimos entonces con la lectura por acá. Ajá, tenemos a ver, estamos aquí esperando algunos comentarios. Y bueno, tenemos estrategias, tiempos, que nos dice Glenda. A veces decidir, pensar en alguna estrategia nos toma bastante tiempo. Estrategias didácticas, perfectamente. Concuerdan con la Miss Rosa Isela, nos dicen. Efectivamente, cuesta trabajo y de pronto una de nuestras búsquedas frecuentes en Google es estrategias didácticas para, y de ahí una cantidad de predictores seguramente muy amplia. Dar orden, por supuesto, la actualización de los temas muy relevantes, sí. Distribuir tiempo para el logro de metas, siempre la distribución de tiempo, o hacemos un overplanning y entonces tenemos actividades como para recuperar tiempos, o a veces nos emocionamos justamente con ese overplanning y dejamos de fuera cosas que podrían haber sido muy interesantes. Cuesta mucho trabajo también esa organización. Nos dice acá Jessica que a ella le cuesta justo trabajo. ¿Cuál es el resultado que quiero obtener para saber qué estrategias voy a utilizar? Eso es un elemento sin lugar a dudas esencial. Estrategias para relacionar cómo se aplica el tema, nos dice Mario. Sí, tenemos bastantes elementos que podemos asociar a la planeación y que nos hacen ver que no es tema fácil. Primeramente, como lo comentan varios de ustedes, pensando en términos de las estrategias y de la organización de tiempo. Y a veces nos hemos encontrado siendo profesores que hacen una planeación increíble, preparan material, trabajan muchísimo con otros recursos, además de los que tienen en el aula, además de los libros que llevan, hacen una cantidad de trabajo muy exhaustiva, cuando en realidad a lo mejor la respuesta estaba en escribir la palabra correcta en el pizarrón y hacer las preguntas adecuadas a los estudiantes. Entonces, vamos a pensar y trabajar un poco en ese sentido. Entonces, bueno, nos dice también María Elizabeth, nos dice que al conocer la forma de aprendizaje de nuestro grupo, podemos diseñar nuestras actividades, ciertamente. Vamos a ver entonces qué es lo que hemos incluido en esta presentación con relación justo a estos elementos que se relacionan con la planificación. Y tenemos entonces que, bueno, es un elemento que por supuesto orienta nuestra intervención docente, selecciona y organiza los aprendizajes, nos ayuda en la definición de la metodología de trabajo, que es esta situación que mencionan ustedes con respecto a las estrategias, nos ayuda a organizar a nuestros estudiantes con la definición de espacios físicos, la selección de recursos y las estrategias de evaluación. Entonces, esto en términos de manera generales.
Me gustaría que si hay alguna duda, me parece que esto es algo que hemos trabajado de manera constante a lo largo de nuestra profesionalización y de nuestro trabajo como docentes, pero sería bastante adecuado escuchar alguna de sus dudas que pudieran llegar a tener sobre esta primera noción y esta primera reflexión. Con esto estaríamos cerrando nuestra primera parte, que si recuerdan, hacía referencia a las reflexiones en torno a la planificación. Entonces, siendo así, si hay alguna duda, me gustaría que nos la hicieran saber. Si son muchas dudas, trataremos de contestar algunas por este medio, y si no, les entregaremos un documento en unos 8 días, justo aquí donde se acaban de tener acceso, para que ustedes puedan consultar de manera más precisa cualquier duda. Entonces, si hay dudas, las escribimos en el chat, y si no hay dudas, continuamos. Bien. Bien. Vamos a continuar. Vamos a dar paso entonces a nuestro siguiente momento, que es justo el trabajo de la secuencia didáctica. Y entonces vamos a tratar de, así como ya ustedes internalizaron esta noción del aprendizaje significativo, hay que empezar a hacerlo con una noción que no es nueva, pero que se incorpora recientemente en estos documentos normativos que empiezan a surgir a partir de 2013, con toda esta búsqueda de un nuevo modelo educativo, pero que siempre han estado presentes y que particularmente en la universidad, en la Escuela Nacional Preparatoria, es parte sin duda del tipo de trabajo que realizan los profesores. Y que bueno, ahora profesores del bachillerato, de la Dirección General de Bachillerato, de Educación Media Superior, han de incorporar. Y es justo esta noción relacionada con el aprendizaje situado. Esta noción que se abarca tanto a nivel de planificación justamente como al nivel de la evaluación. Porque ya hemos hablado que no se separan uno del otro, están de manera constante vinculados, aprendizaje, evaluación y planeación. Entonces, vamos a tratar de vincular y de apropiarnos de esta noción de aprendizaje situado, que justamente es esta forma en la que el profesor lleva o genera espacios dentro del aula que se asemejan de manera auténtica justo a los que viven los estudiantes en su día a día. Y al mismo tiempo permite que el estudiante en su día a día, en su entorno cotidiano, pueda también llevar estos elementos que nosotros damos dentro de las aulas. Entonces, un poco este trabajo, esta noción, está vinculada con la simulación y con el modelaje y con justamente la generación de situaciones auténticas, ¿no? A lo mejor antes estábamos acostumbrados a nosotros ser quienes preparábamos nuestro texto o quienes nosotros diseñábamos nuestros ejercicios, siendo por ejemplo de matemáticas, o nuestras oraciones, si íbamos a hacer un análisis a lo mejor gramatical, y las preparábamos nosotros, las escribíamos nosotros en nuestro cuadernito y las presentábamos a los estudiantes. Pensando en esta noción de aprendizaje situado, no habría que hacer estas particularidades, estas acciones, sino que más bien tendríamos que buscarlas justamente en los ambientes en los que se encuentran nuestros estudiantes. A lo mejor buscar los ejemplos en Twitter, a lo mejor buscarlos de una revista con la que los chicos estén familiarizados, o algún blog, y a partir de ahí sacar ejemplos. Si son de tipo mucho más matemático, pensarlos en dónde se pueden encontrar estas mismas particularidades, a lo mejor para trazar primero de manera general un problema y posteriormente empezar a desmenuzarlo, pero hay que traer situaciones auténticas al aula para que se puedan justamente simular cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo desde la disciplina en la que estemos trabajando hacia uno u otro objeto que nos esté sirviendo como soporte en ese momento. Entonces, esta particularidad nos va a permitir, por supuesto, contextualizar nuestro trabajo y no hacer que sea una actividad que la maestra o el profesor o la Miss puso en el pizarrón, sino que es algo que viene de la realidad, que viene desde donde yo también vengo, que es fuera del aula, y que entonces dentro del aula me va a permitir ver que eso mismo yo me lo pude haber encontrado en otro espacio.
Y en este sentido, bueno, estamos hablando de que los conocimientos que yo adquiera son conocimientos situados, contextualizados, llevados al aula, puestos en una situación que puede ser problematizada, justamente. Entonces, lo que buscamos con esto es que justo la escuela sea este espacio social en el que se trabajen aspectos sociales, no solamente en el tipo en esto que hablábamos un poco sobre la educación socioemocional, sino más bien en ese trabajo de lo social dentro del aula y que lo del aula nos permita trabajar lo social o darle una mirada distinta a lo que se ubica en los espacios exteriores o en los espacios cotidianos. Entonces, esta noción de aprendizaje situado, que trabaja mucho la maestra Frida Díaz Barriga, y que justamente, doctora, no vamos a quitarle créditos a la doctora Frida Díaz Barriga, que justamente trabaja estas nociones a partir de la evaluación, pensando en una evaluación auténtica y, por supuesto, el aprendizaje situado. Entonces, pensando en esto, habría que pensar, o habría que considerar y empezar a replantear cómo es que diseñamos nuestras secuencias didácticas. Entonces, lo que nos dice justamente, nuevamente retomando los documentos normativos, el Acuerdo Sectorial 445 del 2008 nos dice que justamente el docente como mediador es el que permite que se conceptualicen y definen los lineamientos para la educación media superior. Y aquí se menciona justamente que la mediación docente es la intervención profesional con el propósito de apoyar el aprendizaje. Para mí, esta noción que nos dan a partir de este documento justamente, me parece que es una definición a la que le hace falta esta frase que está entre paréntesis y que incluyo como considerando todas las variables posibles. Pareciera que se pone en términos muy sencillos pensar que el propósito es apoyar el aprendizaje. Claro, suena bastante cercano, pero en realidad eso implica mucho. Y esto es considerando todas las variables posibles, que si nos vamos a lo mejor en términos de investigación, sabemos que eso puede ser un embrollo total. Entonces vamos a ver que, bueno, en la UNAM en su caso nos dice que la docencia es una tarea intelectual, compleja por supuesto, que implica una responsabilidad profesional y que requiere que para que se realicen y se enfrenten a retos constantes, se trabajen saberes disciplinarios, pedagógicos, disposición, compromiso, creatividad y pasión. Y en ese sentido, que los docentes tienen que considerar que todo aprendizaje tiene reglas y exigencias y esto mismo transmitirlo a los estudiantes en el sentido no dominante, sino en el sentido de que cualquier conceptualización, cualquier idea que tengamos y cualquier acción que efectuemos al respecto de ella va a implicar una responsabilidad de tipo o moral o académico o social. Y por lo tanto estas reglas y exigencias de qué implica el que yo emita un juicio, que cite a alguien o que no cite y solamente esté incluyendo un apartado, en fin, todas estas nociones sobre cómo manipular y cómo mostrarnos qué actitud tener con el conocimiento. Deberán desarrollar humildad y verse como estudiantes permanentes, y eso va absolutamente para todos quienes habitamos esta tierra. Y en ese sentido, bueno, pues pensar que justo este entrelazado que existe entre la evaluación y la calificación, pues bueno, que el único y real beneficio que debe de tener es justamente para apoyar a los estudiantes y para retroalimentar, y que jamás tendría que ser un elemento que clasificara o que denotara alguna especie de poder. Entonces, esto si consideramos, por supuesto, este famosísimo triángulo que normalmente explica la didáctica y la forma de actuar con respecto a la enseñanza y el aprendizaje, en la que efectivamente hay un vínculo entre el docente por una parte y el conocimiento. Cómo el profesor se relaciona con el conocimiento, cómo lo maneja, cómo lo domina y cómo lo va a transmitir. Por otra parte, el docente con el alumno, que es esto que comentábamos, qué sabe, cómo le puede ayudar, qué conoce, cómo puede utilizar todas estas variables a su favor para efectivamente considerarlas a la hora de tomar decisiones sobre la intervención. Y la relación justamente entre el alumno y el conocimiento, que es esta relación de estudio, de cómo
cómo va a reaccionar mi estudiante con esto que yo estoy presentándole. Puede ser de manera explícita o puede ser por medio de alguna otra estrategia que considere adecuada. Pensando entonces en esta situación relacionada con la didáctica, con el aprendizaje situado, con el manejo de situaciones auténticas, pues me gustaría que me apoyaran igualmente en el chat, compartiendo cuáles consideran que son las habilidades. Ya veíamos las de la UNAM, veíamos también un poquito de bachillerato general, pero vemos entonces que aquí me gustaría que me compartieran estas nociones, y me gustaría que los profesores cuyos nombres empiezan entre la A y la G me apoyaran contestando cuáles son las habilidades necesarias para la planificación, las habilidades. Los profesores cuyos nombres están entre la H y la M me apoyarán contestando cuáles son los conocimientos necesarios para la planificación, los conocimientos, y en el caso de los profesores de la N a la Z me compartieran cuáles son las actitudes necesarias para la planificación. Entonces tenemos habilidades, conocimientos y actitudes. Si nos vemos que efectivamente tenemos y nos autoevaluamos, vamos a poder definir si nosotros somos competentes para poder efectivamente realizar una planeación, una planificación eficaz. Entonces, de acuerdo con la letra de su nombre de pila, les pido que nos compartan en el chat la respuesta. Si quieren hacerlo a manera de lista, si quieren hacerlo a lo mejor enfatizando solamente alguna habilidad o algún conocimiento o alguna actitud, también está perfecto. Seguro que entre todos construiremos una buena lista. Entonces, vamos a dar respuesta a cada uno de estos, ¿no? Habilidades, conocimientos y actitudes. Entonces, veo que todos están por ahí escribiendo. Y bueno, vamos a después de esto continuar con justo cómo esto nos sirve para generar una secuencia didáctica. Profe Isela nos dice que viendo su nombre, ella nos contestó justamente las actitudes. Y nos dice disposición, innovación, tolerancia y, bueno, integrar, una actitud integral. Tolerancia está muy bueno, es una actitud bastante adecuada justamente a la hora de pensar en la planificación. Gabriela, que contestó el inciso A, nos dice organización, creatividad, diversidad, tolerancia y puntualidad como las habilidades. Puntualidad en los dos sentidos. Me parece que puntualidad en el término de lo preciso y en el término temporal, ¿no? Justamente pensando en esto que decían de la organización de tiempos, pero también en la precisión, porque lo ideal es que, como nos mencionaban hace un momento, que nuestra planeación sea un mapa didáctico. Y si no hay precisión por nuestra parte, será difícil que nos demos a entender y que podamos explicitar justo cuál era nuestra intención. María Elizabeth nos dice selección de actividades necesarias para alcanzar una meta, pensando justo en los conocimientos, ¿ok? Karen nos dice, pensando en que le tocó la letra K, de inicio tener conocimiento del tema para realizar una estructura adecuada en la planificación y posteriormente las características de un cronograma de trabajo y cómo es que vamos a aplicar estas herramientas. Claro, por supuesto, claridad en el tema, y eso implica revisarlo, ¿no? Y no solo quedarnos con nuestros apuntes iniciales, a lo mejor de bachillerato de nosotros, o con nociones vagas, sino efectivamente ponernos a estudiar de manera constante. Porque los niños, los chicos, los estudiantes, hoy tienen acceso a todo. Y sabemos que a veces un clic es más rápido que nuestra memoria. Entonces hay que estar preparados. Tenemos a Sandra, que nos dice, a ella le tocó las actitudes. Nos dice Sandra, conocer la necesidad del joven, además de los conocimientos requeridos. Tenemos a Iram, nos dice que el dominio sobre el tema es el conocimiento que debe de tener el profesor. Tenemos a Mercedes, que es saber las competencias a desarrollar en el estudiante de acuerdo al programa de estudios, es lo que se debe conocer, por supuesto. Si no hemos por lo menos ojeado nuestros programas, será muy difícil que estemos cubriendo con un requisito, en primer lugar, normativo, y por supuesto que nos va a hacer divagar con qué vamos a trabajar. Estos contenidos por eso están pensados de esa manera, para tener un resultado global y no pensando nosotros en aquello que nos gusta solamente trabajar.
Tenemos a José Francisco que nos dice tolerancia a la frustración, ¿sí? Orden, organización y administración. Y sí, la tolerancia me parece maravilloso, porque y si se queda solo en un aprendizaje esperado, y cómo enfrentar como profesor, cómo lidiar con el hecho de que di una buena clase o di una buena serie de clases y en una actividad observacional o en un instrumento un poco a lo mejor mucho más elaborado, el resultado de mis estudiantes fue fatal, ¿no? Entonces ¿qué pasó? Esa constante autoevaluación y repensar qué salió mal puede requerir de bastante tolerancia a la frustración. Nos dice por acá, Lucely nos dice conocimiento del tema a planificar, así como de estrategias útiles para su desarrollo, muy importante. Y pensar justo no solo en estrategias, ¿no? Sino más bien en técnicas, en cómo es que vamos a desarrollar ciertas técnicas, que es de manera mucho más puntual. De pronto una estrategia puede ser muy vaga y lo usamos también de manera indistinta, igual que estas nociones de planeación y planificación. Entonces, vamos a más bien pensar en técnicas, en cómo voy a abordar aspectos mucho más puntuales. Tenemos por acá a Melina, que nos dice conocer la materia y los temas que se abordarán, pero también los aprendizajes previos de los alumnos, sus ritmos de aprendizaje y su contexto. Y tenemos una más que Olivia nos dice que el manejo de valores, actitudes y estrategias para lograr los aprendizajes esperados. Entonces, por supuesto que tenemos todas estas posibles respuestas a qué es lo que se requiere en términos de habilidades, conocimientos y actitudes. Ahora les voy a pedir toda su honestidad. Pensando justamente en las actitudes que son necesarias, les voy a pedir mucha honestidad, así crucen el corazón y mucha honestidad, porque vamos a hacer una autoevaluación. La autoevaluación es anónima, así que no se preocupen, no vamos a saber quién contestó que siempre y quién contestó que nunca. Pero traten de hacerlo reflexionando un poquito, haciendo un trabajo de introspección, como dicen por ahí, sentándose en esa piedra picuda, para que realmente contestemos de manera honesta. Entonces, vamos a trabajar con una autoevaluación. Les voy a ir presentando cada una de las preguntas y ustedes me van a hacer favor de contestar. Recuerden que es anónimo, yo solo voy a ver el porcentaje de respuestas y se los voy a compartir para que todos tengamos noción de más o menos por dónde andamos. Pero más que para que yo les dé un porcentaje, que de pronto los números no sirven de nada, vamos a más bien trabajar en esta cuestión de introspección. Vamos a ver la pregunta 1, que ya veo que le están contestando. Pongo al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. ¿Ok? Vamos respondiendo y vamos a ser sinceros, realmente honestos. ¿Estoy dando mi clase porque tengo que dar clase o realmente tengo un contacto directo con mis alumnos? No con uno, porque siempre hay alguno que nos llama. Pero ¿estoy realmente pensando en que esto es para ellos o voy a dar clase? Entonces vamos a ser honestos, ¿no? Y de pronto pareciera que los años de experiencia a veces nos generan monotonía. Y si no, pensémoslo en términos de una relación interpersonal, ¿no? Al principio hay mucho enfoque en el otro y poco a poco eso se va convirtiendo en un aspecto monótono. Y pareciera que actuamos de manera automática. Entonces, tenemos que la mayoría nos dice que siempre, perfecto por aquellos que nos dicen que siempre, un 66% que nos dice que siempre, y agradezco a los que nos dicen que algunas veces, porque efectivamente eso habla de que hay mucho trabajo todavía que hacer en este sentido. Tenemos un casi siempre de un 29% también, muy bueno, y ese queda también ese remanente de, bueno, si estaré considerándolos a todos, bien. Vamos a ir a la pregunta número 2. Tenemos aquí ¿tengo en cuenta los saberes previos de mis estudiantes? ¿Realmente los tengo en cuenta, los saberes previos de mis estudiantes? Y no pensando en la profesora que tuvieron en primaria y que a lo mejor uno de nuestros comentarios pudiera ser es que en primaria parece que no vieron nada. Eso no es considerar los conocimientos previos de nuestros estudiantes, sino más bien realmente estoy haciendo referencia a aquello que sé que hacen de manera no solo conceptual, sino procedimental y actitudinal, justo como estas tres variantes, estas respuestas que nos habían dado.
cómo es que estoy trabajando, los tomo en cuenta. Y tenemos una proporción más o menos similar a la de la pregunta anterior. Un siempre de un 53%, un casi siempre de un 37% y algunas veces de un 7%. Perfectamente nos hace este panorama de los participantes. La tercera pregunta es, ¿ofrezco acompañamiento al aprendizaje? Un poco pensándolo en este sentido de la tutoría. Si alguno de mis estudiantes encuentro que tiene alguna dificultad, me acerco a darle esta retroalimentación, a lo mejor a buscar un material un poco más simplificado para él o para ella, o cómo doy este acompañamiento. Solo si me lo piden los alumnos. A veces recuerden que hay chicos muy tímidos y no necesariamente pueden acercarse o tener la confianza para acercarse al profesor. Entonces yo estoy al pendiente de eso. Y la proporción es similar. Tenemos un 59% que dice que siempre, un 34% que dice que casi siempre y un 4% que dice que algunas veces. Vamos a nuestra cuarta pregunta, que dice, ¿muestro interés por los intereses de mis estudiantes? Vamos a ver cuáles son justamente estas respuestas. Y en ese sentido es no solo para planear mi clase, sino para relacionarme con ellos. Realmente sé qué escuchan, qué ven, qué redes utilizan, y no solo a nivel de la escuela, quién se lleva con quién se sienta con quién, a quién le gusta a quién, sino a un nivel de juventud. Mis alumnos y estos adolescentes con los que me relaciono, los tomo en cuenta sus intereses o los cuestiono y los etiqueto porque les gusta tal, porque no les gusta, porque no participan, cómo es que los estoy considerando. ¿Y muestro interés al respecto o simplemente no lo hago? Tenemos un 40% que dice que siempre, un 52% que dice casi siempre y un 7% que dice que algunas veces. Nuestra quinta pregunta es, ¿doy un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante? O sea, sí veo cuál es la fortaleza de cada uno de mis estudiantes y entonces la motivo, o pretendo hacer que todos adquieran el mismo conocimiento o la misma actitud o el mismo procedimiento de la misma manera. Entonces, realmente estoy motivando a este chico por cómo es, por lo que hace, por lo que puede hacer y lo que le gusta, porque sabemos que hay veces que estamos a lo mejor en una clase que no le va a servir para nada según él y según su visión a futuro. Pero, ¿cómo le hacemos entonces para acercarlo a nosotros? Y tenemos un 17% que dice que siempre, un 75% que dice que casi siempre y un 3% que dice que algunas veces. Y tenemos, por otro lado, la pregunta número 6, reconozco la naturaleza social del conocimiento, es decir, sé para qué lo van a usar en la vida, en palabras de los chicos, esto no me va a servir para nada en la vida. Sé para qué va a servir el conocimiento que le estoy dando en la vida y cómo voy a hacerle al chico ver esto precisamente, o lo estoy dando porque está en mi programa, porque tengo que seguir esta serie de temáticas, esta serie de contenidos, y entonces pues los doy como eso, como contenidos, y no hay esta vinculación con lo que decíamos de situacionalidad y de autenticidad. Tenemos un 60% que dice que siempre, un 36% que dice casi siempre y un 4% que dice algunas veces. Y nuestra última pregunta es, diseño situaciones didácticas que propician el aprendizaje situado, esto de lo que comentaba hace un momento, que hay que apropiarnos, así como el aprendizaje significativo, hay que agarrarlo y meterlo dentro de nosotros, porque es algo de lo que tenemos que empezar a hablar, que tenemos que verbalizar y que tenemos que efectuar. Entonces, diseño situaciones así como las que comentaba, ejemplos auténticos, que agarro y me llevo al salón y que del salón impulso hacia afuera. Y tenemos un 48% que dice que siempre y un 52% que dice que casi siempre. Entonces, bueno, yo leo los números, pero ustedes más bien quédense con esos elementos que hay que tomar en cuenta para trabajar durante este ciclo escolar, que rápido se acabará, estamos en septiembre. Bueno, entonces en ese sentido vamos a ver que lo que se espera que nosotros seamos a nivel país, a nivel nación, a nivel todo este debate relacionado con la evaluación
la evaluación de desempeño docente, quién es el docente, quién se espera que sea el docente, cómo lo voy a evaluar. No solo lo pensemos a nivel de educación básica, sino que lo pensemos como grupo de profesionistas que nos dedicamos y tenemos el mismo objetivo, que es justo transmitir y ser este vínculo, este mediador entre nosotros y otro ser humano. Entonces, lo que se espera que nosotros seamos es justo que seamos quienes organiza su formación continua, que estamos constantemente pensándonos, problematizándonos, buscando alternativas, todo durante toda nuestra trayectoria profesional. Y que si hay algún cambio, no nos tapemos los ojos diciendo, eso ya no, yo ya me voy a jubilar, sino que siempre estemos incorporándolo y tratando de buscar una formación continua. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora para su contexto institucional. Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque formativo, es decir, tenemos una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una sumativa de manera constante. Construye ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional. Es decir, un poco como está planteado aquí en este cuadro, en este esquema que ustedes tienen en pantalla, que justo habla sobre el reconocimiento de los estudiantes, la selección de estrategias, el reconocimiento de referentes para el diseño, generar ambientes de aprendizaje colaborativo, establecer y considerar las evidencias de desempeño. Entonces, todo esto a manera teórica, a manera de lo sé, lo digo, lo comparto y platicamos. Ahora les voy a comentar, bueno, vamos a entrar en materia de la secuencia didáctica. Y aquí voy a pedirles en algún punto que me compartan algunas justo de sus técnicas y cómo le hacen para algunas particularidades. Entonces, pero antes me gustaría que me compartan cuáles son los elementos que hay que considerar en una secuencia didáctica. Nuevamente por nombres, vamos a ver que de la A a la G, quiero que me digan así 1, 2, 3, 4, 5 cosillas que hay que considerar con respecto al inicio. De la H a la M, igual unas 5 cosas que nos pudieran compartir en relación al desarrollo. Y de la N a la Z, igual unas 4 o 5 cositas, 3 a lo mejor, que nos pudieran compartir con respecto al cierre. ¿Qué elementos hay que considerar? Y María Elizabeth nos dice retroalimentación, lluvia de ideas, para identificar saberes previos, nos dice perfecto. Cristina nos dice encuadre un examen diagnóstico, ok, al respecto del inicio. Clara, reafirmación del tema de la clase anterior, también respecto al inicio. Gabriela, una pregunta detonadora, una activación de conocimientos previos, bien. Esteban nos dice conocimientos previos también. También tenemos a María Guadalupe, evidencias de aprendizaje, sí, con respecto al desarrollo. Melina también nos dice desarrollo, al respecto del desarrollo, actividades, resolución de problemas, análisis de caso, perfecto. Karen nos dice la participación de los alumnos conforme al desarrollo de una exposición, muy socorrido a nivel de bachillerato, por cierto. Karen nos habla de la participación de los alumnos conforme, ya ese lo acabo de leer, sí, perdón. María Cristina nos dice actividades creativas, mapas conceptuales, muy complicado y pareciera que es pan con mantequilla, pero realmente sabemos que hay que apoyar bien a los estudiantes para que mantengan eso sólido y que efectivamente pueda ser una buena actividad, un buen elemento a desempeñar en el desarrollo. Rosa Isela nos dice reflexión, integración de saberes, conclusiones, evidencias. Muy bien, esto en relación al cierre, sí. Roxana nos habla también por acá, nos había dicho algo.
Roxana nos comenta que hay que trabajar los elementos conceptuales. Edna nos dice que se trata de una activación de conocimiento previo, ejemplificación de casos reales, claro, muy bien, y tenemos esta cantidad. Mario nos dice que el desarrollo incluye este tema principal y las actividades que lleven a la comprensión del cómo se aplica en el entorno laboral. Perfecto, claro que sí, por supuesto, si tenemos este enfoque, por supuesto. Y bueno, tenemos entonces, vamos a continuar. Muchas gracias a los demás. Recuerden que si siguen compartiendo, se quedan sus aportaciones aquí en el chat. Vamos a ver entonces ahora que justo estas son, bueno, pues son las fases, los momentos que integran una secuencia didáctica. Y pensando en una secuencia didáctica, podemos pensarla de varias formas. Podemos pensarla tanto en una clase, en un lapso de 50 minutos o de 120 minutos, o podemos pensarla en el abordaje de una unidad completa o de una temática completa o de un proyecto completo. Pero el punto es que constantemente estamos realizando varias secuencias didácticas al mismo tiempo, de manera simultánea. Una más a corto plazo, otra un poquito más amplia y otra un poco más amplia. Pero vamos a hablar un poco sobre estas que están como en la inmediatez y que tienen que ver con el día a día, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que estos tres momentos no son discrepantes si somos un profesor de una preparatoria, de una escuela, de un bachillerato o de cualquiera otra de las modalidades que se presentan tanto en bachillerato general como en Escuela Nacional Preparatoria. Ambos espacios tienen este inicio, este desarrollo y este cierre, porque estamos hablando no de una distinción institucional, sino que estamos hablando de una noción justamente didáctica, de cómo abordamos, cómo nos movemos a lo largo de una secuencia. Entonces, justamente pensando o retomando el modelo de la Escuela Nacional Preparatoria, vamos a ver que en el inicio tenemos justo este momento de introducir, de activar el conocimiento, como mencionaban por ahí. Pasamos a la construcción y aplicación del conocimiento y terminamos con la integración del conocimiento. Entonces, esto pensando en, por ejemplo, ahora que tenemos una actualización de los programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria, pues tenemos que esto hay que incorporarlo tanto a nivel conceptual como a nivel procedimental y a nivel actitudinal. Entonces, si pensamos en el inicio, un poco de lo que ustedes han comentado, este momento inicial, como su nombre lo dice, justo en el que podemos diagnosticar dónde están, ver qué pasa, analizar un poco las expectativas y presentar un tema, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poco en algunas alternativas. Podemos hacer, como lo comentaba alguien por ahí, un planteamiento de una situación. Podemos hacer un planteamiento de una situación, podemos plantear específicamente un problema, podemos realizar algunas preguntas de recuperación, hacer alguna lectura, a lo mejor de algún fragmento relacionado con la temática, o hacer una lectura del propósito y ver a ellos qué les llama, qué les hace pensar ese propósito, tener una reflexión sobre las hipótesis justo de este propósito, vincular el tema con lo cotidiano, algunos ejercicios de interpretación, por ejemplo, podríamos realizar, o alguna ejercitación perceptual para efectivamente de ahí arrancar y jalar algunos contenidos. Yo traje 3 ejemplos. Este primer ejemplo es del capítulo 68 de Rayuela. Está en gíglico, esta lengua inventada por Cortázar, y que podríamos anotar un fragmento en el pizarrón como una actividad de inicio, por ejemplo. Podríamos anotar este pequeño fragmento y solicitar a los estudiantes que nos apoyaran con una sustitución de palabras, tratando de ver ellos qué sentido le están dando a estas palabras, pero también con una doble intención. Podríamos estar viendo cómo están organizando y cómo están detectando categorías gramaticales, si soy profesor de lengua. Entonces, ellos podrían estar reconociendo terminaciones, ver si ven morfemas por ahí, ver si
encuentran a lo mejor adverbios y cómo es que están sustituyendo estos inventados por Cortázar, por algunos que ellos estén pensando, qué interpretación le dan y a lo mejor que cada uno de ellos tome en cuenta lo que conocen para poder decir de qué se trata ese fragmento. Y entonces con eso puedo dar arranque a varios temas. Una actividad así podría servirme para trabajar una cuestión de géneros literarios, para trabajar un análisis gramatical, para determinar niveles de entonación, prosódicos, la fuerza ilocutiva justamente de un fragmento. Podría estar trabajando muchos elementos si pusiera esta como mi actividad de inicio. Y entonces, a partir de aquí, estoy haciendo también lo que mencionaba hace un momento con respecto a el aprendizaje situado. Estoy recuperando un fragmento de un documento, de un soporte que existe, y lo estoy trayendo al salón para trabajarlo de una manera personal. Y ya si les meto a lo mejor justamente esta motivación, pues entonces solicito que busquen el fragmento, que lo lean, que se graben, que lo interpreten de manera completa. Es un fragmento que puede dar múltiples interpretaciones, entonces será interesante ver cómo y por qué llegaron a esa. Entonces podemos meternos en un análisis literario muy bueno, con esta actividad que puede ser una actividad de inicio y justo estas otras que estoy comentando, ser actividades que permitan desarrollar una temática. Otro de los ejemplos que traigo es poner simplemente el tema que voy a trabajar con mis estudiantes, ¿no? Ley de la conservación de la materia. Y entonces a partir de este enunciado, de esta frase, empezar a recuperar qué saben al respecto de esta ley. Y a lo mejor ellos directamente lo van a asociar con una asignatura, con la asignatura en la que se encuentren. Y a lo mejor otros dirán, no, pues nada. Pero sabemos que efectivamente recuperando estos saberes previos podemos hacerlo. Podemos empezar a hacer una descripción, una definición para qué implica hacer una ley, qué es conservación, qué es materia, y entonces que con esta simplemente definición y rastreo de definiciones pudiéramos empezar a abordar el tema. Entonces esa es otra forma en la que podríamos establecer una actividad de inicio. Otra es pensando en, por ejemplo, en una clase de historia, si simplemente ponemos unas fechas con sus límites, 1910, 1917, y empezamos a pensar en qué pasó durante esta época, en dónde quieran. Entonces ellos podrán empezar a situar elementos que conozcan, o que no conozcan, o que se imaginen. No sé, no tengo idea, no me acuerdo. Bueno, entonces vamos a ver qué cosas se recuerdan. Y a lo mejor les damos una pequeña pista y que ellos empiecen a recuperar. No hace falta siempre establecer una pregunta generadora, sino que podemos pensar en otras formas para establecer esta recuperación, sí, de saberes previos, este momento de arranque, este diagnóstico inicial en el que efectivamente yo pueda dar cuenta de cómo voy a continuar. Entonces, hay que pensar en elementos que no siempre terminen en una pregunta muy particular, que a lo mejor termina en un silencio absoluto por parte de la clase, o con algunos cuantos que son quienes participan de manera constante. Puedo hacerlo de manera en la que todos estén inmiscuidos, cada quien según lo que sepa, ¿no? Entonces, estos tres ejemplos pues, son ejemplos en los que se involucran todos los tipos de estudiantes y que pueden aportar todos. Cuánto tengan más conocimientos o menos, ese será el tipo de la profundidad de la respuesta y del comentario que nos hagan. Entonces, en ese sentido, estas son algunas alternativas de inicio. Con respecto al desarrollo, tenemos que, bueno, en este momento tenemos que las actividades estarán orientadas a facilitar justamente un aprendizaje con sentido. Se deberá fomentar el desarrollo de la capacidad de autonomía, a las actividades de decisión y autorregulación. Las actividades deben de ser de interrogación y cuestionamiento, de construcción de significados, de generalización y de aplicación. Y bueno, la interacción social deberá ser crítica y los grupos deberán ser cooperativos, buscando siempre que haya un trabajo con los demás, un contrato en ambas partes, y bueno, una búsqueda justamente por el desarrollo de un juicio crítico y
planteamiento de situaciones reales y dilemas morales que realmente estén involucrados en la vida diaria. Entonces, pensando un poquito en cómo planteamos hace un momento estas situaciones de trabajo de inicio, me gustaría que en el chat me pudieran compartir alguna actividad que consideren que pueda ser útil en el desarrollo. La única situación que les voy a pedir es que no mencionen exposiciones. Tratemos de evitar como alternativa exposiciones. Pensando en las mismas alternativas. Supongamos que vamos a hacer una diapositiva como la anterior de inicio, en la que presentamos 3 alternativas de trabajo, de técnicas que se lleven a cabo durante el desarrollo, actividades a llevar a cabo en el desarrollo. Piensen en alguna y compártanosla en el chat. Por ejemplo, si quisieran tomar un punto de partida, pueden tomar alguno de los 3 momentos de inicio y dar una actividad de desarrollo para cada una, por lo menos una. Entonces, espero sus respuestas. Una actividad de desarrollo que no involucre exposiciones, porque a veces abusamos demasiado de este recurso, porque es un recurso que permite justamente integrar la colaboración, la resolución de un problema y algunas otras particularidades. Entonces, les voy a pedir que nos compartan, por favor, sin miedo, una alternativa de actividad para el desarrollo. Vamos, entonces, vamos. Una actividad para el desarrollo, así, muy creativa, pensando perfecto. Si quisieran definir a lo mejor la particularidad de alguna actividad, perfecto. Nos dicen por acá el debate. El debate es una buena alternativa. Sin embargo, hay que pensar también que el debate dependerá muchísimo del grupo, porque sí, quizá nos encontramos con estudiantes que no hablen, y entonces el debate se convierte entre unos cuantos de la clase y no necesariamente todo el grupo. Nos dice por acá Rosa Isela, la construcción de significados, un glosario, perfecto, perfectísimo. Pensando en una actividad justo como la que les comentaba del bíblico, por supuesto que quedaría perfecto, que se hiciera la definición de un glosario. En cualquier asignatura queda, por ejemplo. Ok, tenemos por acá un mapa conceptual, ¿sí? Tomando en cuenta justamente que sea realmente un mapa para definir un concepto y que no sea un mapa conceptual sobre un aspecto histórico, por ejemplo, sino que realmente nos permita definir un concepto. Tenemos un concurso de conocimientos sobre el tema para ganar puntos de participación, ¿ok? Puede ser. Puede ser una muy buena actividad. Administrar actividades utilizando el modelo 5WY2H, nos dice Mario. Tenemos a María que nos dice un cuadro sinóptico de un tema específico utilizando imágenes para apoyar los datos anotados, sí, claro. Mapas mentales, un mapa mental, nos dicen definir y explicar conceptos, diagramas de flujo. Nos vamos también, entonces, vemos que es muy socorrido el trabajo por esquemas, sí. Gracias. Estoy quedando un poco sin voz, entonces si me disculpan. Gracias. Tenemos entonces también solicitar ejemplos del conocimiento previo aplicado a la vida cotidiana, dice Karen. Desarrollo de casos en la materia de matemáticas, sí. Ok, tenemos acá una práctica de laboratorio o práctica de campo, elaboración de la P-Books creativos, de Labbooks creativos, ok. Rebeca nos dice un memorama con los conceptos del tema, un mapa mental, ensayos, cuestionarios, infografías, ilustraciones, claro, sí. Sí, hay que pensar efectivamente en que todas estas alternativas que tengamos tendrán que ser con sus variantes en diversas ocasiones. De pronto, efectivamente, ahorita como varios estamos comentando un mapa mental, pues puede ser que yo pienso lo mismo que soy de español y también el de historia piensa que un mapa mental puede ser una opción, pero también el de la profesora de psicología piensa que es una buena opción trabajar un mapa mental y también la profesora de inglés piensa que es buena idea trabajar un mapa mental. Entonces, es por eso que hay que también considerar que nosotros, entre nosotros mismos, en términos del desarrollo de las clases particularmente
hablando de este momento de la secuencia didáctica, necesitamos estar en contacto con otros para que efectivamente no termine el chico en un día haciendo 4 mapas mentales o 4 cuadros sinópticos. Sin duda es una alternativa innovadora, pero habrá que pensar en otras alternativas. Esa particularidad del diccionario me resultó bastante adecuada, porque efectivamente eso será algo que particularmente este glosario que proponían al principio será específica para ese momento, para esa actividad, para esa temática. Entonces será muy adecuado y será de esa materia. Roxana nos dice, pasar al frente a un alumno a partir de una imagen del ser vivo, a lanzar las estructuras que lo componen, esto en temas de organización de la materia viva, desde organismo complejo hasta moléculas y átomos. Claro que sí, pues perfectamente podría ser una actividad muy atractiva. Investigación de situaciones reales de su localidad o del tema visto, claro, por supuesto. Acuérdense que estamos apropiándonos de esta noción de aprendizaje situado. Entonces, hay que considerar justo todos estos elementos para incorporarlos. Y es justo esto que nos dice María Guadalupe, ¿no? Estas situaciones reales, estos temas que efectivamente están en el aire. Entonces, justo estos recursos son los que hay que considerar en este desarrollo. Y lo ven en el chat en este momento y seguramente lo verán en su día a día. Hay que escucharnos como profesores para que no llevemos a cabo las mismas actividades. Si no, efectivamente, aunque mi actividad sea muy buena, si ya es la cuarta que realiza el estudiante, el efecto no va a tener lo que yo esperaba, ¿no? El efecto va a ser contrario a lo que yo estaba considerando. Es por eso que hay que pensar en utilizar esos recursos auténticos para que no haya posibilidad de que alguien más los utilice. Muy bien, entonces tenemos acá que Rosa Isela nos dice ejemplos gráficos o lecturas donde se sitúe el tema de manera más palpable, por supuesto, así es, claro. Y que se permita esta discusión, ¿no? Esa libre aportación de ideas que de pronto por medio de un debate pudiera generarse una situación un poco conflictiva, por esto que comentábamos, que algunos estudiantes no hablen demasiado, tengan miedo de dar sus aportaciones por su propia personalidad. Pero hay otras formas de hacerlo, podemos hacerlo de otras maneras y hay que hacer uso de estas otras alternativas, ¿no? Un diálogo entre pares funciona bastante bien. La escritura de una carta, a veces el que más calladito está, tiene unas ideas bastante adecuadas y las puede plasmar a través de su escritura. Entonces, a lo mejor la escritura de una carta, la escritura de un tweet en el que pudieran condensar toda esa información que ustedes están dando a los chicos, pensar en qué imagen ilustraría ese tema o qué fotografía podría ilustrar un determinado tema, o si pensamos a lo mejor en qué persona, cómo podría estar explicando una persona a lo mejor de una época distinta ese mismo contenido, ese mismo problemático, y entonces situarte en un momento histórico de cómo explicar un mismo fenómeno, hacer estas equiparaciones, a lo mejor si estamos en cuestiones históricas de tipos de dioses, momentos históricos, en fin, podemos hacer una gran cantidad de actividades y considerando el tiempo, por supuesto, que estas sean puntuales, que sean adecuadas. Nos dicen por acá, utilizar las herramientas administrativas al analizar un problema de ventas. Claro, hace poco platicaba con una profesora de bachillerato que justamente lo que estaba haciendo con sus estudiantes era que estaban comparando automóviles de distintas marcas, pero en un mismo rango de precio, pensando en un comprador que tiene a su disposición cierta cantidad de dinero. Y entonces era una profesora de física. Y ella ponía como situación justamente un comprador cuenta con 225,000 pesos y desea comprar un auto. Las opciones disponibles por parte de las distintas casas automotrices son estas. Vamos a revisar cuál es el mejor auto según las características del vehículo. Y entonces, a través de la revisión de cuestiones como si
incluye frenos ABS, o si tiene qué cantidad de caballos de fuerza, o qué cantidad, bueno, cuántos caballos de fuerza tiene. En fin, todas estas particularidades las fue revisando con sus alumnos desde la física, para que efectivamente los chicos pudieran dar una solución de qué tipo de auto es el más adecuado, y que además esto les da un conocimiento a ellos sobre cómo habrá que ver estas distintas propuestas cuando ellos se encuentren en una situación como esta. Entonces, realmente hay muchas formas de vincular ciertos elementos con nuestra propia práctica. Me pareció maravilloso justamente lo que se hizo en esta clase. En una sesión se vieron algunas características, en la siguiente se vieron otras características. Entonces hay que pensar justamente en este tipo de problematizaciones. Se va a enfrentar, cómo se va a enfrentar y cómo mi materia ayuda a esta particularidad. Entonces, estamos en una sociedad en la que todo pasa y en un mundo en el que hay noticias de todo el día y todos los días. Entonces, material disponible hay y podemos utilizarlo, incorporarlo en nuestras clases, y solamente esa mirada será la que hay que, de abordaje, la que hay que pensar. Pensando en el cierre, tenemos que, bueno, el cierre, debe lograr una síntesis recapitulando e interrelacionando los contenidos trabajados y valorando los resultados. Debe proponer una puesta en común, siempre ha de proponer una puesta en común. Es importante que ellos vean que es un cierre, que se cerró, efectivamente que hubo yo expongo lo que aprendí, lo que me llevo, porque de ahí pueden venir, si lo pensamos igualmente de manera psicológica, de esta carencia de cierres, pueden venir otro tipo de problemáticas ya a nivel mucho más personal. Entonces, enseñarles que efectivamente todo tiene un cierre, ese momento en el que compartimos nuestras opiniones. Debe justificar y validar estrategias, debe llegar a la generación del conocimiento, y se espera que llegar a esta relación de lo producido le permita adquirir un saber cultural, un saber social también. Entonces, en los cierres, de manera igual que el inicio, igual que el desarrollo, tendrá que tener una forma particular en la que se alcance esto. ¿Qué aprendí? Pero no solo qué aprendí, cómo me sentí o un para qué me sirve. Y entonces exponiéndolo de manera verbal o de manera escrita o de manera gráfica, sea cual sea la disposición que tengamos de lo gráfico, pues entonces eso quedará sentado y permitirá que el profesor y el alumno se muestren ante esta temática como adquirida o revisada, ¿no? Entonces, hay que pensar en estas particularidades. A lo mejor podemos hacerlo igualmente si pensamos en alternativas a través de un buzón de quejas y sugerencias si no tenemos tiempo, o podemos hacerlo en sus propios cuadernos, en un espacio en el que ellos, o sus carpetas, en el que ellos puedan poner cuál ha sido ese cierre, en fin, formas en las que yo tenga acceso a ellas y que no se quede como un recurso que el estudiante pone y no sabe para qué, sino que yo pueda tener acceso a ellas y ellos tengan ese espacio para expresarse y para manifestar justamente qué es lo que saben. Entonces, y bueno, en ese que saben, una evidencia, una actividad adicional pudiera ser que pudieras dar como cuenta concreta de cómo llegamos. A veces no necesito decir aprendí qué, sino que puedo reflejarlo. Y ese reflejo se puede manifestar por medio de alguna producción. Y una producción es una evidencia. Entonces, será importante que a lo largo tanto del desarrollo como del cierre estemos buscando estas evidencias que nos permiten ver hasta dónde llegamos. Entonces, eso en el sentido del cierre. Si hay alguna duda al respecto de la secuencia didáctica, me parece que es un tema que manejamos y que más bien es justo ese, la búsqueda de ideas y de trabajos para poder realizar con los estudiantes, eso será bastante bueno. Entonces, si hay alguna duda sobre esta situación, el chat está abierto para que compartan alguna de sus dudas. Estamos por terminar, estaremos terminando en unos 10 minutos más o menos, pasaremos a dar a la siguiente y última parte, que está relacionada con cómo esto que acabamos de mencionar lo plasmo de manera mucho más, como mencionábamos, gráfica en un formato, ¿no? Entonces, vamos por acá a
a continuar. Vamos a ver, tenemos a varios asistentes escribiendo, entonces vamos viendo y esperamos un momento para que podamos compartir algunas de sus dudas. Particularmente a mí justo esta situación de la planeación de una secuencia didáctica es eso que me llama muchísimo y que me encanta de la docencia, ¿no? Es justo eso lo que nos permite plasmar que nosotros estamos poniendo a nuestro alumno en el centro, con estas actividades que pudiéramos estar generando por parte de nuestros estudiantes. Entonces, por acá hay una pregunta: ¿cómo realizar el trabajo de clase con alumnos sobresalientes y con alumnos con necesidades educativas? Vaya pregunta, muy bien. No me voy a descoser, pero sí podría, es un tema que me fascina. Pues primeramente, si quisiéramos mantener justo esta situación homologada en el aula, es decir, que todos estuvieran presentes en una misma sesión, porque otra alternativa sería justamente generar pequeñas academias de trabajo en la que los chicos estuvieran distribuidos según sus habilidades. Sin embargo, hemos visto que tanto los alumnos sobresalientes, o más bien la similitud entre los alumnos sobresalientes y los alumnos con necesidades es la misma, tienen la misma dificultad. Y la dificultad es que no hay ninguna adecuación. Nos tendemos a centrar en la media, en los alumnos que medio ahí la llevan. Pero los que están muy bien o los que están muy mal se quedan siempre excluidos del tipo de intervención que tenemos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en este chico que acaba de ingresar a la UNAM con sus 12 años, él lo manifestaba de manera muy clara, ¿no? Él mencionaba es que no había ninguna escuela que pudiera apoyarme o darme lo que yo necesitaba. Y si esto lo ponemos en perspectiva con algún estudiante que tiene algún diagnóstico, el que nos queramos imaginar, que afecte, por supuesto, en un desempeño social o en un desempeño académico, pues por supuesto que tampoco tiene estas posibilidades que se requieren para poder trabajar. De manera que esto viene bien trabajándolo con pequeños grupos y con actividades un poco como la que comentaba esta de las dos iniciales que daba de la ley de la materia, la ley de la conservación de la materia o esta actividad del gíglico. Porque a pesar de que sean alumnos con dificultades más bien orientadas hacia lo bajo, hacia un nivel de desempeño bajo, y bueno, desempeño porque tenemos una media con la que comparamos, pero eso no quiere decir que no tengan habilidades. Por lo tanto, esas habilidades que tiene las puedo potenciar un poco si trabajo en grupo completo, solicitando que eso que sí sabe, él lo comparta. Por ejemplo, sé que tiene alguna noción de si estoy trabajando la ley de la conservación de la materia. Entonces, él o ese alumno será quien me dé algunas ideas con otras palabras, otros pequeños frases que tengan incluida este determinante la. Y entonces con eso yo podré retomar y decir, claro, me está haciendo referencia a algo que es femenino, ¿verdad? ¿Cómo? Y entonces él podrá tener estas intervenciones. Si va a alcanzar o no el nivel de desempeño de la media, que es hacia quienes está orientado cada uno de los aprendizajes esperados, eso no lo sabemos, porque los procedimientos y los procesos de los estudiantes pueden ir de manera muy variable de uno a otro, sin importar cuál sea el diagnóstico o la problemática, o si no hay diagnóstico, sino simplemente le cuesta trabajo. Pero trabajar en grupo completo ayuda, en grupo pequeño ayuda. Entonces, si yo asigno un trabajo, como el que comentaba hace un momento del análisis comparativo entre autos de distintas casas automotrices, en ese momento yo trabajo con aquellos que tienen una dificultad como si yo fuera compañera de ese pequeño grupo. Y entonces estoy apoyando, no haciendo el trabajo, pero estoy orientando justamente los procesos, porque no es que no sepan, solo no conocen cuáles son los procedimientos adecuados para llegar al resultado. Entonces, yo lo voy a orientar en ese seguimiento de procedimientos y entonces podré tener una integración un poco mayor. Entonces, el trabajo con pequeños grupos ayuda, y si es en grupo completo, siempre preguntando, pero eso que él sabe, y no disminuyéndolo.
justamente, a ver, dame varios ejemplos con la casa, la señora, la mujer. Perfecto, entonces acabas de decir todos estos elementos que son femeninos. Muchas gracias, excelente aportación. Y entonces no disminuí su aportación, fue buena y me permitió continuar con un ejercicio que estoy haciendo con otro grupo y que a lo mejor las aportaciones eran más grandes en otros casos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos platicar ahí muchísimo, pero eso sería tema para otra sesión, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar entonces a esta última, de nada, les enrique, a esta última parte, que es justo elaborando mi planificación. Y bueno, en esta última parte vamos a hablar justo sobre un poco todo esto que hemos platicado, pero vamos a centrarlo lo dividí en 3 momentos. Uno a nivel periférico, pensando en qué es lo que tomamos en cuenta para nuestra planificación. Uno a nivel periférico, y a nivel periférico sería qué tomamos en cuenta de nuestros participantes. Otro a nivel normativo, qué cosillas, qué palabrillas, qué conceptos que se incluyen en el programa tomo en cuenta a la hora de hacer mi formato de planeación. Piensen en el formato, justo en la planeación, esa que entregan, ¿no? Entonces, que ya pasaron por este proceso de planificación, de planeación, de planificación y de planeación. ¿Qué es lo que tendrían que tomar en cuenta a cada uno de estos niveles? Esta será su última participación de tipo de intervención de mí hacia ustedes, antes de que justo establezcamos un cierre. Pero en este momento, bueno, me gustaría que de la A a la G me dijeran qué hay que tomar en cuenta a nivel periférico para plasmarlo en el formato. De la H a la M, que me compartan qué hay que tomar en cuenta de lo normativo, o sea, los aprendizajes esperados, el objetivo, qué particularidades del programa hay que tomar en cuenta para plasmarlas en el formato. Y en el caso de la N a la Z, qué particularidades a nivel esquemático, como de tiempos, pensando en los materiales, en los recursos, en las tareas, a lo mejor, qué hay que poner en la planeación ya escrita. Porque todo suena muy bonito cuando lo platicamos, pero por escrito, que hay que tener ese formato, ¿qué elementos pondrían? ¿Cuáles elementos considerarían y pondrían escritos en su formato? Situación geográfica, maravilloso, María Angélica. Sí, por supuesto que eso importa muchísimo. Una ubicación geográfica y una ubicación geográfica y histórica. Por supuesto que ayuda muchísimo. Pensando en el grupo y en los estudiantes, por supuesto. Tenemos por acá que nos dice saberes previos, ambientes de aprendizaje. Nos dice Gabriela, hay que definir, ok, piensen en el formato. ¿Cómo lo ubican esto en el formato? Ajá. Las competencias que debe desarrollar el alumno, muy bien. Los materiales que utilizaré, nos dice Rosa Isela, perfecto. El contexto del alumno, nos dice Cintia, perfecto. El material didáctico, el tiempo de la clase. Todos estos elementos deben de estar en el formato de planeación, porque son este mapa del que ya nos hablaban hace un momento, este mapa didáctico del que nos comentaban hace un momento. Hay que poner aprendizajes esperados, desempeños, objetivos, muy bien, ok, conocimientos, habilidades, todo esto debe de ir por escrito, y eso es lo que nos da a veces un poco de pesadez, ¿no? Entonces, vamos a considerar que efectivamente esto habrá que ponerlo de la manera más adecuada posible, pero ustedes están aquí porque ustedes son usuarios efectivamente de materiales que provee esta casa editorial. Y estas particularidades que son mucho de nivel normativo, mucho de lo que se incluye en planes y programas, la parte toda, la periférica y el nivel esquemático, por supuesto que ese es trabajo de ustedes. Por supuesto, eso es algo que ustedes tienen que reflexionar y, como lo decía el profesor Luis hace un momento, dependerá justo de las habilidades de mis estudiantes. Entonces, dependiendo de eso, ustedes tendrán que realizar adecuaciones. Pero a nivel normativo, que es este que está en el centro, justamente que es justo lo que recuperan ustedes. Las competencias, el desarrollo va a desarrollar en el alumno, los propósitos del bloque, las habilidades socioemocionales, las estrategias de enseñanza.
Y si ustedes están aquí es porque ustedes ya tienen acceso a eso. Particularmente, justo en los materiales que llevan, se incluye efectivamente una dosificación, que es un recurso en el que ustedes encuentran todos estos elementos para incluirlos en su planeación o para directamente trasladarlos. Estos contenidos específicos, estos productos, estas competencias genéricas, los aprendizajes, las particularidades que yo tenga que trabajar según el grado en el que esté, la asignatura en la que esté, y todas las otras particularidades serán las decisiones que me lleven a pensar en cómo desarrollar mi secuencia didáctica, por supuesto. Pero la estructura base, que es esa normativa, justo ya la encuentran en los materiales que ustedes llevan. De manera que con esto que les estoy diciendo, enfóquense en todo lo periférico para que efectivamente sus clases estén planeadas de manera eficaz. Si ya tienen el eje, nada más enfóquense en el periférico para vincularlo, lo que ya tienen, con esto otro que ustedes ven nada más en sus grupos. Tanto profesores de bachillerato general como de la UNAM tienen justamente en sus materiales de la editorial estos elementos que les hacen vincularlo con todo lo periférico y con todo lo esquemático que les permitirá desarrollar sus clases. Entonces, pensando en eso, en que ya tienen un recurso que les permite trabajar estos elementos, pues pongámonos las pilas y trabajemos en todo eso que nos permite ser profesores de un grupo específico en un lugar específico. Entonces, bueno, me han comentado algunas de sus dudas, creo que de este cachito ha sido muy breve como para que compartamos dudas, pero sí me gustaría de que antes que termináramos, así como les comenté que había que dejar un cierre, me gustaría que en una palabra escrita, por supuesto en el chat, me escribieran qué van a hacer ahora con su planeación este año, cuál es su reto ante la elaboración de una planeación, este proceso de planificación, esta noción de planear y esta reflexión sobre planificar. Estos son 4 palabras de la misma familia léxica que se relacionan justo con esta temática. Aplicar lo aprendido, implementar, nos dicen por acá, objetividad y compromiso, proactividad, organizar la clase, verificar que realmente lo plasmado en la planificación se lleve a cabo, ejecutarlo, que el conocimiento sea transversal, compromiso, planeación vivencial, llevarlo a cabo, nos dicen ustedes, estas están siendo sus conclusiones y están siendo sus compromisos. Llevar a cabo algo importante, realizar lo visto, hacer una planeación para minimizar el tiempo que tengo para exponer el tema y hacerlo de tal manera que los alumnos adquieran el conocimiento de manera más adecuada, desarrollar el tiempo en tiempo y forma, optimizar, realizar adecuaciones correspondientes, enlazar efectivamente los elementos que en ellas se incluyen. Excelentes compromisos los que están dejando en nuestro chat y que se van a quedar de aquí para siempre como parte de un insumo, efectivamente, como una evidencia de esta sesión y de su participación en este chat, en esta sesión y en esta tarde. Entonces, siendo así, vamos a dar por concluida esta sesión. Me gustaría que esto que están compartiendo lo tengan siempre en mente, en cómo es que nos aporta y nos permite apoyar a nuestros estudiantes y nos permite a nosotros mismos profesionalizarnos. Entonces, llegando a este punto en el que ya nos han compartido todos ustedes sus nociones, damos por terminada la sesión. Agradezco su participación, les repito mi nombre, soy Paola Ramírez Martinel y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.